Buenas tardes a todas, a todos. Gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias por estar en este espacio de fortalecimiento de la enseñanza de la matemática. Esta vez nos acompaña, tenemos el gusto, el honor de que nos acompañe otra referente de matemática, referenta de matemática en nuestro país, como es Andrea Novembre, a quien ahora Diana va a presentar, pero simplemente para ser breve quería recordar que estos espacios son otros espacios de encuentro que tenemos, además de muchos otros que vamos generando. En estas semanas estamos trabajando con las conversaciones pedagógicas entre directores y directoras y bueno, estamos dándole, ¿sí?, espacio a la reflexión en este caso sobre la enseñanza de la matemática. Seguiremos de este modo, seguiremos trabajando, seguiremos con otros encuentros y bueno, nos vemos al final después de la presentación de Andrea y bueno, desear que sea un espacio provechoso como siempre es en el intercambio que se va a dar seguramente a través del chat. Muchas gracias a todos y todas. Y Diana. Buenas tardes a todos y todas. Sí, gracias Gustavo. Decir que contamos, como decías recién, con la presencia de Andrea Roxana Novembre, que también acompaña en este ciclo de conversaciones María Gabriela Marano, asesora de la dirección, Mónica Graciela Tamoni, que es del equipo curricularista de matemática de la dirección, quien va a estar también tomando un poco las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de este conversatorio, y además también nos acompañan curricularistas de matemática de la dirección como Miguel Ángel Russo y Sabrina Lercón. Bueno, ahora sí vamos a presentar a nuestra protagonista del día de hoy, Andrea Roxana Novembre. Es docente, es especialista en didáctica de la matemática, es formadora de profesores y de profesoras de matemática en grado y posgrado, es investigadora sobre la enseñanza de la matemática en todo el país y más puntualmente podríamos decir que ha hecho carrera de grado en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, donde se graduó de profesora de enseñanza media y superior en matemática en la Facultad de Filosofía y Letras. Actualmente es doctoranda del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, que es directora del profesorado universitario de matemática en la Universidad Nacional de Hurlingham desde febrero de 2020, y que tiene además muchos antecedentes en formación permanente y es autora y coautora de varias publicaciones, de documentos, de libros, en autoría y coautoría con destacados especialistas. Muchísimas gracias, Andrea, por acompañar en este segundo encuentro y te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación y muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor y una alegría estar compartiendo con ustedes este espacio. Voy a compartir pantalla para poder comenzar con la presentación. Bien. En el día de hoy decidí hablar con ustedes acerca de la enseñanza de la matemática y las posibilidades de las y los estudiantes de resolver nuevos problemas. Y la verdad que decidí hablar sobre este tema porque es un tema que a todos los profesores nos preocupan. Suele ser una fuente de preocupación para nosotros, algunas veces hasta de angustia, ver que nuestros estudiantes muchas veces pasan por el aprendizaje, por la enseñanza de un determinado contenido matemático, pero después no logran resolver problemas que requieren utilizar ese objeto matemático. Sabemos que es una dificultad con la que nos enfrentamos todos los docentes y me parece que vale la pena poder
tener un espacio de reflexión acerca de esto y tratar de, por lo menos, empezar a elaborar algunas conjeturas, algunas hipótesis acerca de por qué puede estar sucediendo esto y pensar en algunas herramientas de las que podemos disponer como docentes para que nuestros estudiantes puedan empezar a resolver problemas. Entonces hay algunas preguntas que me parece interesante que nos planteemos. Por ejemplo, si alcanza con haber sido receptor de la enseñanza de un contenido para después usarlo, para que se transforme en una herramienta para resolver problemas. Es decir, que pareciera como que desde el momento de la enseñanza al momento en que ese objeto matemático puede ser utilizado para resolver problemas, hay algo que, un enlace que está roto a veces, o algo que no está funcionando, y que, bueno, tenemos que preguntarnos qué podemos hacer con esto. Y me parece que otra pregunta que está vinculada con la anterior es cuándo podemos decir que un estudiante aprendió un determinado contenido matemático. Porque puede ser que nosotros consideremos que el estudiante aprendió, pero en realidad no lo hizo. Entonces, bueno, quiero marcar entonces esta charla, este espacio que vamos a compartir para empezar a pensar sobre estas cuestiones muy, muy vinculadas con la enseñanza y el aprendizaje en las escuelas. Y para poder pensar en esto, se me ocurrió que era una buena idea traer un problema matemático que llevé a distintas escuelas y analizar qué pudieron hacer los estudiantes en el momento de resolverlo. Este problema yo lo llevé a dos instituciones distintas. A una primera escuela en la que ya habían pasado por la enseñanza de funciones cuadráticas, y a otra donde no habían transitado por ninguna enseñanza de función cuadrática, solo sabían funciones en general y habían trabajado sobre funciones lineales, y se plantea este problema como el primer problema de acercamiento a las funciones cuadráticas. Me parece que pensar en esto nos va a permitir volver hacia el diseño curricular, ver qué plantea el enfoque didáctico del diseño curricular y, bueno, reflexionar un poco sobre eso. Pero antes de meternos a ver qué hicieron los estudiantes con este problema, me parece que un buen ejercicio como docentes es hacer como un breve análisis matemático, ¿no? Es decir, ¿con qué nos podemos encontrar al presentar este problema a nuestros estudiantes? Entonces, acá presento una resolución que podría ser una resolución experta, si se quiere. Entonces, tenemos un rectángulo, dicho en términos de uno genérico, ¿no? Tenemos un rectángulo de perímetro 67 centímetros. Entonces, si llamamos, por ejemplo, X e Y a su base y su altura, podemos saber que 2X más 2Y tiene que ser igual a 67, o que X más Y tiene que ser igual a 33,5. Luego, planteando una fórmula para el área, a través del producto entre la base y la altura, podemos obtener una expresión que también podemos desarrollar aplicando propiedad distributiva, ¿no? Ahora bien, frente a esta cuadrática que nosotros sabemos que es cóncava hacia abajo por tener el coeficiente principal negativo, perdón, sabemos que su vértice va a ser un máximo. Entonces, de la segunda expresión podemos leer cuáles son esas raíces y a partir de ahí calcular las dos coordenadas del vértice.
disculpas. Esta es una resolución esperable para quien ya conoce algo, bastante de función cuadrática, ¿verdad? Lo que queremos hacer ahora es pensar en otras maneras que pueden poner en juego los estudiantes. Otra posibilidad que parte de datos puestos en un dibujo, fíjense que en este caso, el estudiante que plantea un dibujo como el que está ahí, parte desde el cuadrado y considera que para mantener el perímetro de 67 es necesario sumar y restar el mismo valor a las longitudes de los lados. Es decir, se tiene que compensar lo que se le agrega y le quita para que ese perímetro siga siendo de 67 centímetros. En este caso, la fórmula del área que resulta del producto entre estas dos longitudes nos lleva a una expresión que es 280,5625 menos x cuadrado. Ahora bien, una vez que obtenemos esta expresión, podemos intentar leer la información que nos brinda y podemos leer que a este valor de 280,5625 se le está restando un número positivo, que si volvemos al análisis de las longitudes de los lados, vemos que este número es un número que puede variar, puede ser mayor o igual que 0 y menor que 16,75, es decir, le estoy restando un número positivo, con lo cual el máximo valor para esta expresión va a ser de 280,5625, y ese valor se da cuando x es 0, es decir, cuando el rectángulo es un cuadrado, ¿no? Entonces, podemos ver que en este caso, si bien se está poniendo en juego la noción de variabilidad, ¿no? Porque hay una variable que representa lo que se le suma y se le quita a la longitud del lado, el análisis está más apoyado en lo algebraico, es decir, estamos leyendo información a partir de la fórmula. Y lo interesante de esto también es que si miramos la primera fórmula que obtuvimos, es decir, el producto entre 16,75 más x y 16,75 menos x, no lo podemos leer de ahí, es decir, que resulta necesaria hacer la distributiva para poder recién ver, y es un ver que requiere de conocimientos, ¿no? No es solamente mirar, sino que miramos en función de conocimientos algebraicos que tenemos disponibles. Entonces, un problema que puede ser pensado desde un marco funcional, como vimos en la resolución anterior, que ahí se las muestro nuevamente, en este caso la estamos pensando desde una resolución más algebraica, ¿sí? Entonces, uno podría esperar que este tipo de resoluciones surjan en una clase. Vamos a ver en qué tipo de clase, de qué manera van a surgir, pero podrían surgir. Una tercera forma de resolución que es muy habitual ver en las escuelas y es muy habitual ver a los estudiantes que las pongan en juego, tiene que ver con armar una tabla de valores, ¿no? Entonces, empezar a darle valores a la base del rectángulo y determinar cuánto tiene que medir la altura para que efectivamente ese rectángulo tenga un perímetro de 67 e ir calculando en cada uno de estos casos cuál es el área que se obtiene de ese rectángulo. Y esta manera de pensarlo, que es bien exploratoria, resulta interesante porque si los estudiantes van comparando las áreas, van viendo que van aumentando en principio, ¿no?
32,5, 63, 91,5. Son cada vez mayores. Si seguimos acá, siguen aumentando. Llega a 280, llega a 280,5, pero después vale 279. Empieza a disminuir, ¿no? Van a ver que el valor máximo que habíamos encontrado no aparece en esta tabla, y justamente esto no es casual. Fíjense que en el problema nosotros, vuelvo para atrás un minuto, nosotros propusimos un rectángulo de perímetro 67 en el que el área mayor se da para el caso del cuadrado, en donde los lados miden 16,75, números con 2 decimales, que es difícil encontrar por ensayo y error, y el área máxima a su vez tiene 4 decimales. O sea, en este caso poner 67 y no poner, por ejemplo, un múltiplo de 4, hace que la exploración que les estamos planteando a los estudiantes funcione realmente como una estrategia de resolución que les va a permitir poder conjeturar algo que después van a tener que validar, ¿no? Entonces, en este caso, lo que pueden observar es que hay un aumento del área hasta llegar a un determinado punto, que acá es para el lado de 16,5 y de 17, y después disminuye. Este cuadro que estamos mostrando en este caso es un cuadro importante, porque si nosotros pensamos que el estudio de las funciones cuadráticas en la escuela secundaria suele venir después de haber estudiado funciones lineales, que siempre crecen o siempre decrecen o siempre se mantienen constantes, el análisis de los valores del área, en este caso, permiten aseverar que la función que determinamos en este caso no es una función de variación uniforme, ¿no? Es decir, no es una función que siempre crezca o que siempre decrezca en la misma cantidad, en una cantidad constante, ¿no? De ahí el nombre de funciones de variación uniforme. Otra cuestión que podemos analizar es que tampoco hay un crecimiento proporcional, directamente proporcional, ¿no? O sea, si la base mide 1, por ejemplo, el área es de 32,5, pero si la base mide 2, que es el doble de 1, el área no es el doble. ¿Está bien? Y esto lo podemos verificar con distintos casos. Entonces, vemos que es una función que crece y luego decrece, podemos conjeturar que va a tener un máximo, vemos que ese crecimiento y que ese decrecimiento no es uniforme, entonces estamos de alguna manera empezando a caracterizar una nueva función que podrían desconocer los estudiantes y que podría ser uno de los puntapiés para poder iniciarse en el estudio, ¿no? de esta función. Bien. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Acá les voy a mostrar 2 resoluciones de estudiantes del curso en el que ya se había estudiado función cuadrática. Entonces, veamos qué es lo que ellos están produciendo, ¿no? Este estudiante dice, el perímetro es igual a 2 veces la base más 2 veces la altura, y esto tiene que ser igual a 67. Plantea que el área tiene que ser igual a base por altura. Escribe una fórmula genérica de una función cuadrática, una fórmula desarrollada. Escribe una fórmula que vio en clase para el cálculo de las raíces y escribe 2 fórmulas distintas para hallar la primera coordenada del vértice. No sabemos, con esto que estamos viendo, si el estudiante efectivamente reconoce que esto se trata de una función cuadrática que no pudo encontrar, o si
supone que tiene que ser de un problema de función cuadrática porque están trabajando sobre función cuadrática y lo que hace es anotar todo lo que sabe de función cuadrática. Es decir, frente a la falta de posibilidad de plantear el problema y resolverlo, el estudiante apela al conocimiento que se está trabajando en ese momento en clase y anota todo lo que sabe sobre ese conocimiento. Entonces, se ve en este escrito que pareciera que este estudiante no tiene herramientas para poder resolver este problema. ¿Por qué parece no tenerlas? No sabemos en dónde se trabó, qué es lo que no le permitió avanzar. Pero sí me resulta interesante poder discutir con ustedes esto de funcionar por contrato didáctico, ¿no? Es decir, el estudiante dice, si estoy trabajando en clase con funciones cuadráticas, este problema tiene que ser de función cuadrática, entonces pongo todo lo que sé y trato de ir reemplazando. No puede reemplazar en ningún lado porque no tiene ningún dato para reemplazar. Entonces queda un problema sin resolver y tampoco nosotros como docente tenemos información sobre qué es lo que este estudiante no logra hacer, ¿no? También nos podemos preguntar en este momento cómo puede ser que un estudiante que ya transitó por la enseñanza de función cuadrática no pueda resolver nada de este problema, ¿no? Una respuesta posible es que el problema le resulta desconocido, le resulta poco habitual, le plantea un desafío demasiado grande. Entonces, seguramente este problema no se constituye para este estudiante como problema, porque si el desafío es demasiado grande, entonces la situación no representa un problema. Este es otro estudiante de esa misma clase resolviendo, ¿no? Usa letras para denominar la base y la altura del rectángulo, plantea un cálculo, una fórmula para determinar el perímetro, como el doble de la base más el doble de la altura, logra igualar eso a 67 y logra expresar las dos variables, cada una de esas variables en función de la otra. Una vez que tiene eso, escribe la expresión para el área como el producto y logra reemplazar una de las variables en función de la otra. Y fíjense que lo hace dos veces. En un caso obteniendo una fórmula en términos de A y en el otro caso obteniendo una fórmula en términos de B, ¿no? También resulta interesante que escriba f de x y su variable no es x, ¿verdad? Pero bueno, claramente no le representa un problema a este estudiante. Entonces sigue poniendo la fórmula para hallar las raíces de esta función cuadrática, reemplaza correctamente, calcula correctamente y elige el mayor de esos dos valores que obtiene, la mayor de las dos raíces, y dice que ese es el máximo, ¿no? Es decir, este estudiante puede operar mucho más que el estudiante anterior, que no pudo hacer nada, pero no logra tampoco interpretar qué es lo que el problema le está pidiendo. No logra salir de los cálculos estándar que se suelen proponer al trabajar con funciones cuadráticas, ¿no? Que es hallar alguno de sus elementos. Pero claramente está mucho más encaminado que el estudiante anterior, al menos para llegar a proponer una fórmula. Parece también que, si bien tiene dos fórmulas distintas, con distintas variables, no le representa un problema porque no haya dos veces las raíces, sino que las encuentra una sola vez, ¿no? Porque los coeficientes son los mismos en ambos casos.
Bien, entonces quería mostrar estos dos ejemplos de estudiantes intentando resolver este problema luego de haber trabajado sobre funciones cuadráticas en clase. Lo que les voy a mostrar ahora son producciones de estudiantes que no habían trabajado sobre función cuadrática. Es decir, que habían trabajado sobre funciones en general y luego sobre funciones lineales. Esta es la primera resolución. Este estudiante, no sé si se ve bien en la pantalla, pero les voy a describir lo que hace. Este estudiante parte de dibujar un rectángulo de altura 1 y una base que no es igual a la base necesaria para que el perímetro sea 67, pero lo usa como un rectángulo a partir del cual trabajar. Yo no sé si ustedes lo ven, pero está marcado con puntitos, como que el estudiante va calculando el área, como la cantidad de cuadraditos que cubren ese rectángulo, porque en los rectángulos que siguen va a ir haciendo lo mismo, si se va a ir asegurando de que la cantidad de cuadraditos sean, digamos, se está contando los cuadraditos para calcular las áreas y compararlas, pero a su vez está manteniendo el perímetro al agregarle y quitarle la misma cantidad en la base y en la altura. Entonces, dibuja un segundo rectángulo en donde le resta 3 y le agrega 3 a la base y a la altura respectivamente. Lo mismo con 5, lo mismo con 8 y finalmente con 10 y escribe h más 10 es igual a b más 10, un cuadrado. Y acá abajo dibuja una línea de puntos y escribe línea de simetría, ¿no? Sigue restando 13, sumando 13, restando 18, ahí va aumentando cada vez los valores, le resta 20 y dice, conclusión, una vez que se llega al cuadrado, figura 5, los rectángulos se vuelven cada vez más finos cuando la base es mayor que la altura. Al revés, lo mismo. Las figuras 6 y 2 son iguales, solo que una está vertical y la otra horizontal. Entonces se puede decir que el área crece hasta llegar al cuadrado y luego, cuando la altura es mayor que la base, el área comienza a disminuir. Por lo tanto, el cuadrado tiene el área máxima de entre los rectángulos. Varias cuestiones interesantes, ¿no? Por un lado, pareciera que este no es su primer intento de resolución, pareciera que este es el intento de resolución que decide comunicar. Está muy organizada esta resolución para mostrar lo que efectivamente quiere mostrar. Entonces, vuelvo atrás un minuto. Él dice que la figura, ahora no me acuerdo, creo que dice que la figura 2, que es la segunda, es igual a la figura 6, solo que una está acostada y que la otra está parada, ¿no? Entonces, él ve esa simetría que hay entre los rectángulos, que los que están antes y después del cuadrado son el mismo rectángulo, solo que ubicados de manera diferente, y eso le permite analizar la simetría y el conteo que él hace de las áreas a través de la cantidad de cuadraditos necesarios, le permiten decidir que efectivamente esto sucede de esa manera y además sucede de manera simétrica. Todos podrán decir, y con razón, que esto no sale de una conjetura, porque no hay nada validado, ¿no? Es decir, él observó y comentó lo que observó en el ejemplo que hizo. La pregunta es, bueno, pero si él no sabe que esto es verdad en cualquier otro caso, ¿cómo hacemos para demostrar que esto es cierto?
Entonces vuelvo un poco sobre el enfoque didáctico del diseño curricular. Nuestro enfoque dice que planteamos, dicho de una manera bastante sintética, ¿no?, que planteamos una enseñanza a partir de la resolución de problemas y la reflexión sobre lo hecho, ¿no? Entonces, si este problema es el primer problema con el que van a trabajar a propósito de función cuadrática, que lleguen a establecer todas estas relaciones es muy rico para que cuando el docente decida hacer un debate colectivo acerca de las distintas resoluciones, se pueda apoyar en esto que los estudiantes estuvieron analizando. Entonces no es lo mismo dar una clase de función cuadrática desprovista de hipótesis de los alumnos, relaciones ya elaboradas, que teniéndolas ya disponibles, ¿no? Entonces, en ese sentido, el docente puede tomar esto que este estudiante hizo para después trabajar en cuestiones más conocidas de las funciones cuadráticas. Y acá hay una resolución muy particular que también quería comentar con ustedes, que así vista, la verdad que es muy difícil de leer, pero la vamos a ir tomando por partes y la vamos a ir analizando. Este chico es de la misma clase, ¿no? Eso, o sea, no habían trabajado con funciones cuadráticas todavía. Bueno, ahora la vamos a ir desglosando para poder leerla. Yo la fui traduciendo también porque la letra es muy difícil de leer. Entonces empieza diciendo que suponiendo que el perímetro es 40 en vez de 67, ¿no? Esto que está haciendo es una cuestión matemáticamente muy potente, ¿no? Es decir, este estudiante parte de la idea de que uno puede cambiar el perímetro que se da como dato para poder hacer un análisis en donde los cálculos resulten más simples y que de esa manera no hay una pérdida de generalidad. Él no lo explica por qué, pero van a ver que en el desarrollo que él hace, claramente esto no afecta su posibilidad de resolver. Entonces, de la misma manera que el estudiante anterior toma el cuadrado y le va restando y sumando la misma cantidad a la base y la altura, obteniendo en este caso rectángulos de perímetro 40, ¿no? Que es el valor que él cambió. Entonces empieza ahora a intentar demostrar qué es lo que él está viendo. Y digo intentar demostrar porque van a ver que hay intentos variados por calcular el área de estos rectángulos. Es decir, de alguna manera él está buscando, mediante esos cálculos, poder mostrar por qué el cuadrado es el de mayor área. Entonces, fíjense, él tenía arriba el rectángulo, de base 11 y altura 9. Entonces, en este paso, lo que hace es escribir al 9 como 10 menos 1 y al 11 como 10 más 1. Y hace el cálculo. Ahora, para hacer el cálculo, al 10 menos 1 lo vuelve a considerar como 9 y hace una suerte de distributiva, ¿no? Hace 9 por 10, 90, y 9 por 1, 9, y lo suma, ¿no? Hace lo mismo con el 8 y el 12. Bueno, ahí no se ve, pero había escrito 10 menos 2 y 10 más 2, pero el 10 menos 2 lo vuelve a considerar como 8 y vuelve a hacer la distributiva y obtiene el área de ese rectángulo, y lo mismo con el de 7 y 13. Y él ve que el primero le dio 100, después le da 99, 96 y 91, ¿no? Y entonces continúa diciendo,
El área más grande aparece cuando todos los lados son iguales, porque en el primer caso la multiplicación es 10 por 10. Cuando los lados son 9 y 11, se ve que el resultado es menor porque multiplica 10 por un número menor, o sea 9, y a eso le suma un número menor que 10. Entonces el resultado en el primer caso será mayor. Fíjense que hace un análisis aparentemente aritmético, tratando de explicar por qué 9 por 11 va a dar menos que 10 por 10, basándose en el análisis de los productos y de las sumas que está realizando. Pero ese análisis que él hace no le sirve para los otros dos ejemplos. Entonces ahí dice, y lo mismo pasa con 8 y 12 y 7 y 13. Pero claramente no se queda contento con esto como una explicación. Entonces sigue intentando, ¿no? Entonces él dice, un lado es 10 menos x y el otro es 10 más x. Por ejemplo, entonces pone un ejemplo, 10 menos 2 y 10 más 2, y hace otro intento de propiedad distributiva, multiplica 10 por 10 más 2 y después 2 por 10 más 2, llega al resultado, pero se ve que no lo convence y vuelve a hacer otro intento con 10 menos 1 y 10 más 1. Finalmente, ahí dice, la multiplicación está dividida en 10 por 10, que es 100, y la otra en menos 1 por 1. O sea, hizo toda la distributiva finalmente acá. Dice, entonces el resultado es menos negativo, y hay una resta. Entonces escribe 100 más menos 1 igual a 99. Y después pone ejemplos, vuelve a su x. Entonces hace x más 1 por x menos 1, ve que le da x cuadrado menos 1, hace x más 2 por x menos 2, ve que le da como resultado x cuadrado menos 4, no lo dice, pero claramente lo piensa que con esto ya le alcanzó, porque le está siempre restando algo al resultado del área del cuadrado, y termina escribiendo la respuesta del problema original, 16,75. Muy interesante, ¿no? Entonces, la primera pregunta, hay otro más, perdón, hay otra más, de este mismo curso, y dice, me di cuenta que para el perímetro se hace B más H más B más H y tiene que dar 67. Entonces, B más H tiene que ser la mitad y H es lo que le falta a B para llegar a 33,5. Entonces, expresa esto como los lados de ese rectángulo y logra escribir una fórmula para el área, pero no puede avanzar, ¿no? Entonces, si uno mirara solo estos 3 estudiantes, que no son los únicos 3 estudiantes de la clase, luego de resolver este problema, aparecieron distintas formas de resolver. Ninguna está del todo completa, ¿no? Aunque llegaron a la respuesta correcta, a todas algo les va a hacer falta y el docente ahí puede apoyarse en lo que los estudiantes hicieron para poder desarrollar esa puesta en común basándose en las producciones y las relaciones que fueron estableciendo. Pero entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué diferencia estos estudiantes? ¿Por qué unos no pudieron resolver el problema a pesar de haber transitado por una enseñanza sobre funciones cuadráticas y otros que no transitaron por esa enseñanza pueden poner en juego otras cosas que saben de matemática para poder avanzar de alguna manera en la resolución, ¿no? Sea completa o no sea completa? Y hay muchas respuestas para esto y mucho para pensar, ¿no? O sea, la primera cuestión que surge es ¿cuál es la posibilidad que tienen estos estudiantes de hacer en la clase, ¿no?
Es decir, ¿cuánto están habilitados para poder resolver problemas usando distintas maneras de resolver? Es decir, que no se vean obligados a tener que utilizar formas de resolución que hayan sido ya trabajadas con el docente en clase. Con esto no estoy queriendo decir que esto es culpa de los docentes, para nada. Lo que sí estoy diciendo es que es algo que como docentes tenemos que tener presente en clase para que no suceda, ¿no? Que los estudiantes sepan que hay distintas maneras de resolver los problemas, que no todas estas formas de resolver van a llevar a una respuesta correcta, pero que todo lo que puedan pensar a propósito de ese problema va a ser importante a la hora de debatir. Necesitan confianza para poder resolver, necesitan entender que están resolviendo para aprender y no para resolver de manera correcta. Esto marca una relación bien particular con el error y con lo incompleto, ¿no? Entendiendo que el error, así entre comillas, y lo incompleto, entre comillas, es una parte fundamental del quehacer matemático, ¿no? Y que no buscamos esconder los errores, sino que buscamos entender por qué se producen, en qué nos equivocamos, qué fue lo que pensamos que era de una manera y resulta que era de otra. Entender que por más que una resolución no sea del todo completa, puede servir para seguir pensando y que lo que se piense y lo que se discuta en la clase con el docente y con los compañeros puede permitir completar esa resolución, entender por qué un estudiante se trabó y no pudo continuar. Es decir, se produce aprendizaje tanto para cada uno de los estudiantes como para el colectivo de esa clase, de ese curso. Y para esto tiene que estar muy claro cómo estamos pensando la enseñanza, ¿no? Y vuelvo a decir, el no resolver correctamente y rápidamente no implica no saber, sino que implica a alguien que está buscando una estrategia que le permita resolver un problema, tal como hacen los matemáticos. Bien. Como a modo de cierre, quería retomar algunas cuestiones que plantea Charnay, que es un investigador en didáctica de la matemática francés, muy conocido, es el que escribió Aprender por medio de la resolución de problemas, un texto que se suele leer mucho en los profesorados, en las universidades. Y entre las cosas que él dice es que para que haya aprendizaje, el estudiante tiene que percibir un problema a resolver. Si el alumno no percibe que hay un problema para resolver, entonces es difícil que se produzca el aprendizaje, porque recordemos que el diseño curricular plantea que aprendemos matemática haciendo matemática. Y en ese hacer matemática es en donde se van a poner en juego, primero, de manera implícita, ciertos conocimientos, ciertas propiedades, que luego serán sistematizadas por el docente. Ahora, para que ese problema le plantee un desafío al estudiante, no tiene que ser muy cercano a sus conocimientos disponibles, es decir, que no le plantee ningún desafío, ni tampoco tiene que estar tan alejado
que tampoco le plantea un desafío, ¿no? Es decir, el desafío está en el corazón de la resolución de problemas, pero tiene que ser un desafío que no sea ni muy cercano ni muy lejano. Ahora bien, no solo estamos pensando en resolver problemas para aprender matemática, estamos pensando en resolver problemas con distintos objetivos. Por un lado, estamos hablando de objetivos de orden metodológicos, es decir, aprender a resolver problemas. ¿Cómo se hace en matemática para resolver problemas? ¿Qué es lo que hay que hacer para resolver problemas? En los ejemplos que yo les mostré, pareciera que los primeros estudiantes tienen una idea de resolver problemas vinculado a aplicar fórmulas conocidas. El segundo grupo de estudiantes tiene otra idea respecto de cómo resolver problemas, más vinculado con el quehacer matemático, ¿no? Con poner en juego conocimientos que tengo disponibles, elaborar hipótesis, ver si puedo validarlas o no, pero saben que eso después se va a seguir tratando en la clase. El aprender a resolver problemas en general, ¿no? Independientemente del contenido, obviamente es una cuestión transversal a cualquier objeto matemático que se trabaje en el aula. Eso por un lado. Pero por otro lado, si estamos planteando que es necesario aprender a resolver problemas, eso quiere decir que nosotros como docentes tenemos la obligación de enseñarlo. Entonces, no solo estamos enseñando contenidos matemáticos, sino que estamos enseñando a resolver problemas. Por otro lado, los objetivos de la actividad de resolución de problemas también pueden ser cognitivos, y ahí sí se apunta a un conocimiento a través de la resolución de problemas, ¿no? Y ahí podemos distinguir entre los que se usan para enseñar un nuevo objeto matemático o los que se utilizan como problemas de reinversión, es decir, aquellos problemas que requieren poner en juego algo que ya se sabe. Entonces, poner en juego algo que ya se sabe para resolver otros problemas ayuda a darle sentido a ese objeto matemático, ayuda a delimitar qué tipos de problemas permite resolver y qué tipos de problemas no permite resolver. Por ejemplo, en el caso de la tabla que vimos antes, dijimos que esa tabla nos permitía analizar que la variación del área no era constante, ¿no? Es decir, que no había ahí una relación de proporcionalidad directa. Entonces, ese problema sirve para ponerle un límite a la noción de proporcionalidad directa que todos sabemos que los estudiantes todo el tiempo quieren utilizar, ¿no? Siempre que ven una relación en donde ambas variables crecen al mismo tiempo, tratan de poner en juego una proporcionalidad directa. Bueno, entonces, este tipo de situaciones, este tipo de problemas permiten darle un dominio de validez a los distintos contenidos. Y otra cuestión que me parece muy, muy importante es, a ver, esperen un minutito que me parece muy importante es reflexionar sobre las maneras en que concebimos las clases para que nuestros estudiantes no solo resuelvan problemas, sino que aprendan a hacerlo. Esto es un gran desafío. Y creo que muchas veces esto falta, muchas veces esto queda a cargo de los estudiantes para hacer solos en sus casas. Es decir, existen situaciones en las que se considera que ya se les enseñó ese contenido y que entonces resolver los problemas de aplicación es una tarea de los estudiantes. Y lo que nosotros estamos diciendo es que no es así, que es necesario
que aprendan a resolver problemas. Entonces necesitamos generar en las clases espacios de debate, de discusión acerca de cómo pensamos los problemas, cómo explicamos los problemas, cómo explicamos lo que pensamos, cómo escribimos la respuesta, que haya palabras, que no haya solo cuentas en las carpetas de los estudiantes. Otra cuestión importante a tener en cuenta es que este tipo de enseñanza requiere por parte de nosotros un trabajo profundo de reflexión acerca de cuáles son las prácticas que caracterizan cada campo. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Todos sabemos que tenemos que enseñar las propiedades de las operaciones, ¿no? Conmutativa, asociativa, distributiva. Ahora bien, ¿para qué sirven esas propiedades? Digamos, ¿para qué, en qué casos, en qué tipos de problemas se transforman en una herramienta de resolución? Esto suele estar ausente en las clases. Entonces, por ejemplo, las propiedades de las operaciones adquieren sentido para trabajar sobre estrategias de cálculo mental. Todas las estrategias de cálculo mental se apoyan en propiedades de las operaciones y le dan sentido. Otro ejemplo es en la geometría, que difieren mucho de las prácticas necesarias para resolver problemas aritméticos o problemas algebraicos. Nosotros enseñamos en la escuela congruencia de triángulos, pero ¿para qué enseñamos congruencia de triángulos? O sea, por un lado está la congruencia de triángulos como un objeto en sí mismo, y por otro lado está la congruencia de triángulos como una herramienta de la validación en geometría para, por ejemplo, demostrar que dos segmentos miden lo mismo. Porque sabemos que en geometría no podemos medir para demostrar esto. Entonces se tienen que poner en juego otro tipo de herramientas. Bien, perdón por la tos. Entonces quiero dejar planteadas todas estas preguntas, muchas sin respuesta, pero que sí sirven para poder reflexionar acerca de cómo repensar nuestras prácticas de enseñanza, cómo repensar la introducción de problemas en el aula, cómo hacer para que los problemas se transformen también en un objeto de enseñanza y nuestros estudiantes no solo aprendan objetos matemáticos, sino que también aprendan a resolver problemas en matemática. Bueno, y con esto termino y agradezco muchísimo a todos y a todas. Quienes te agradecemos, Andrea, somos nosotros. La verdad que nos dejaste un montón de cuestiones dando vueltas. Algunas de ellas están acá en el chat, te las podemos compartir. Hacer algunas preguntas de los participantes. Diana, ¿querés compartir alguna? Creo que Mónica le había estado compartiendo algunas de las cuestiones que fueron surgiendo. No sé si, Moni, las querés plantear vos directamente, que las fuiste recogiendo del chat. Sí, André, hay algunas preguntas muy interesantes que partimos con la pregunta de Viviana Heide. Y dice, les comparto una inquietud que me surge generalmente a la hora de elegir problemas como este. Es que no es significativo para el alumno, el cual cuestionará para qué le sirven en un futuro. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Muy interesante y yo creo que representa a la voz de muchos. Nosotros partimos de la idea de que más allá de lo útil para el futuro de los estudiantes, nosotros estamos apostando a su posibilidad de
aprender matemática y una forma de razonar, de resolver problemas en general. En nuestra experiencia como docentes, que es mucha a esta altura de la vida, lo que nosotros hemos observado es que, por ejemplo, este problema que acabo de mostrar es un problema con el que los alumnos realmente se comprometen en su resolución, más allá de preguntarse para qué les va a servir en un futuro, ¿no? Y uno podría encontrarle algún tipo de aplicación fácilmente, le podría llevar el ejemplo a que estás tratando de construir una ventana y querés que entre la mayor cantidad de luz posible, puede ser, pero al estudiante que no le interesa construir una ventana, tampoco por ahí le va a interesar resolver este problema. Es decir, nosotros apostamos a que el desafío cognitivo que produce el problema es suficiente para que los estudiantes se involucren en querer resolverlo. Espero que esto responda. Bien, gracias. Ahí, Andrea, hay otras preguntas más que van surgiendo. Marcelo Gauna pregunta, ¿cómo se evalúan estas actividades teniendo en cuenta la actividad de cada estudiante y también el tiempo que tenemos para dedicar al aprendizaje con la resolución de problemas, que generalmente implica que no se puede desarrollar todos los contenidos de cada año? ¿Cómo equilibramos esa situación? Bien. Espérate que la estoy retomando un minuto para... ¿cómo se evalúan primero? Exacto. Bien, y el tiempo. Bien. Bueno, primero, estas actividades que yo mostré no constituyen problemas de evaluación, ¿no? Son problemas para enseñar un contenido o para reinvertir contenidos que ya se trabajaron, ¿no? Entonces, hay un tipo de evaluación que tiene que ver con una evaluación continua que uno hace en las clases de matemática, que tiene que ver con cómo cada estudiante o cada grupo de estudiantes va resolviendo, qué va poniendo en juego, qué dificultades se les van presentando, porque nuestro objetivo como docentes, más allá, digamos, de evaluarlo para ponerles una nota, es evaluar el estado de conocimientos y qué dificultades se les van planteando para poder ayudarlos, ¿no? Después, cuando uno plantea en la evaluación, en la acreditación, no difiere mucho de la evaluación que uno puede hacer en cualquier otro tipo de enseñanza. La diferencia, si querés, para pensarlo de manera dicotómica, entre una clase bien tradicional y una clase que se apoye en la enseñanza a partir de la resolución de problemas, tiene que ver con cómo acceden los estudiantes a estos contenidos y qué posibilidades de resolución les da, ¿no? Qué libertad les da para poder pensar. En cuanto a los tiempos, que también suele ser una preocupación de muchos docentes, nosotros sostenemos que no lleva más tiempo, ¿no? Pero para que no lleve más tiempo, requiere por parte nuestra también de una programación de la clase que haga que esos tiempos no se estiren eternamente, ¿no? Por ejemplo, les doy 10 minutos para pensar esta parte del problema y luego de esos 10 minutos vamos a hacer una puesta en común, vamos a revisar, vamos a anotar, para después seguir escribiendo y seguir pensando. Es decir, que el docente es el que tiene que manejar los tiempos de la clase para asegurarse de que sean tiempos accesibles para todos y tiempos que permitan ir avanzando, ¿no? en el aprendizaje y en la sistematización. Por supuesto que hay una tarea fuerte del docente de sistematización todo el tiempo para que no queden contenidos en el aire, ¿no? Entonces, si se estuvo trabajando sobre determinada cuestión, se estuvo poniendo en juego determinada relación, el docente tiene que sistematizarlo, tiene que escribirlo, tiene que
darle un estatuto matemático, darle el estatuto de una herramienta que va a ser importante y que se va a seguir reutilizando más adelante. Es decir, al mismo tiempo que vamos enseñando, vamos trabajando con ellos, con los estudiantes, sobre el estudio en matemática, ¿no? Digo, porque esto que vamos registrando es importante, que esto me va a servir para resolver otros problemas, bueno, y eso. André, te sumamos algunos comentarios interesantes. Confinados en matemática, es un grupo, escribe Sí. todo lo que piensa de problemas. Qué bueno, dice Nino. Hola, buenas tardes, muy interesante para poder replantearnos cuando vamos a dar un contenido. Y después, Sil Randino, es interesante el trabajo en la resolución de problemas. Es aquí donde se refleja la asimilación de los conocimientos, no como algo que se aprende de manera automática. Y Silvana Romagnoli, lo que sucede es que para la matemática, en relación a la matemática realista, hay límites. No entendí bien la última, a ver. Lo que sucede es que para la matemática, me parece que va en relación a la pregunta de que te decían está contestando a alguien. Que eran problemas, claro, que eran problemas que si eran de interés del alumno. Que claro. Silvana dice, lo que sucede es que para la matemática, en relación a la matemática realista, hay límites. Claro, que las aplicaciones interesantes de la matemática con los conocimientos limitados de la escuela secundaria, obviamente se plantean límites, aunque hay muchos, ¿no? Por supuesto. Te contamos, Andrea, también, digo, que tenemos gente de distintas partes de la provincia de Buenos Aires, pero que también están docentes de Córdoba, de Santa Fe, de Chaco, y en este caso de Santa Fe, María José Lanza plantea que trabaja en el nivel primario, sin embargo le pareció muy interesante poder plantear este problema como disparador para reconocer, dice, al cuadrado como rectángulo y la relación entre el perímetro y área de los mismos. Digo, ¿no? Está todos buenísimo. Aprendemos todo el tiempo. Y acá que estamos con secundaria fortaleciendo, lo importante es que nos podamos fortalecer entre todos, independientemente de los niveles. Nosotros sabemos que para primaria es un tema muy grande poder separar la relación entre el perímetro y el área, y los estudiantes lo confunden todo el tiempo. Entonces, este problema también permite hacer un trabajo sobre eso, totalmente. No planteado como función, pero sí se puede. Bien, nos acompaña también Broyman, que está escuchando, digo, desde la dirección también de educación primaria. Así que bueno, todos en general con comentarios también de agradecimiento y de poder seguir pensando esto, que no es solo resolver problemas, sino que también es ver cómo se saben construir, se saben pensar, se saben explicar, los diferentes caminos que se pueden transitar en la construcción de los problemas. Bueno, no sé si hay algunas otras cosas más que quieran sumar de lo que fueron diciendo quienes nos han estado acompañando, escuchando a Andrea, Gustavo, si hay algo también para sumar. Hay un colega que nos acompaña desde Colombia. Colombia. Y me parece que es destacable hasta donde hemos llegado. Bueno, una alegría. No, simplemente digo yo, la verdad que nada, de verdad agradecido, Andrea, nuevamente. Creo que si bien, como nos pasó la vez pasada en el encuentro pasado con Patricia Sadowski, de la misma forma, si bien estos son encuentros de fortalecimiento de enseñanza de la matemática, bien le podríamos poner encuentros de fortalecimiento de la enseñanza, ¿sí? Y bueno, también de matemática, pero hay muchas cuestiones que nos sirven para poder pensar toda la enseñanza más allá de la disciplina. Sabemos que con matemática, digo, especialmente tenemos que seguir profundizando discusiones y debates, ¿no? Con todas las disciplinas, pero bueno, en este caso estamos trabajando matemática, pero hay muchas cosas que vos nos dejás, muchas preguntas, muchas cuestiones abiertas que nos pueden servir para pensar
la enseñanza de la geografía, la enseñanza de las ciencias naturales o mismo de la práctica del lenguaje. Porque el trabajo con el error puede estar en absolutamente todas las materias. Un problema no tan cercano que lo resolvamos rápidamente sin un esfuerzo cognitivo, digamos, ¿no? O un problema no tan lejano que nos sea imposible llegar, digo, lo podemos plantear en absolutamente cualquier materia. Digo, a ver, hay cuestiones centrales que te agradecemos mucho porque nosotros estamos en este momento trabajando desde la provincia en el nivel con la cuestión de la intensificación de la enseñanza, ¿sí? Digo, y son, ahí hay una placa de las que pasaste, ¿sí? Que bueno, que hablaba del error y de estas cuestiones y de los caminos por donde seguir, que evidentemente nos sirven y nos ayudan a seguir pensando toda la enseñanza a nivel secundario. Así que, Andrea, muchísimas gracias. Les digo también a todos quienes participan que próximamente ya anunciaremos el encuentro del mes de octubre y, como habíamos dicho y nos comprometimos, vamos a tener también un encuentro en el mes de noviembre. Hemos pensado un encuentro mensual. Así que bueno, por las redes anunciaremos y también, como venimos haciendo, con un comunicado a cada una de las escuelas para que tengan precisiones del tema a trabajar, de quién nos acompaña, el día, el horario, y bueno, y podamos seguir pensando juntos con esta posibilidad que nos da la virtualidad. Muchas gracias, Andrea, gracias Diana, Mónica, Gaby, compañeras del equipo, por estar, y nos vemos entonces la próxima vez, el próximo encuentro en el mes de octubre. Muchas gracias. Gracias a todos.